¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a Hoy Nos Toca, edición de día lunes. Un día importante para la historia del país. Hoy es 20 de diciembre, se cumplen 20 años de aquel famoso 20 de diciembre del 2001. ¿Cambió el país a partir de esa fecha? Para muchos es bisagra en la historia argentina, en la historia social y económica del país. Para otros cambió para peor, otros creen que no. Sigue siendo un tema de debate. ¿Por qué ocurrió el 2001 también? ¿Por qué ocurrió esa crisis del 20 de diciembre del 2001? ¿Y por qué se dieron algunos actores que aparecían o emergieron con esa crisis y que luego quedaron en la nada? Le doy un ejemplo. Ayer en Chile, que es otro de los temas que vamos a tocar hoy a lo largo del programa, eligieron a un presidente, el presidente más joven de la historia chilena, Gabriel Boric, un dirigente de izquierda de 35 años. Hace poco más de 12, 15 años, ¿se acuerdan en la marcha de la Revolución de los Pingüinos? Esos alumnos de colegios secundarios y de colegios universitarios que salieron a protestar por la universidad gratuita en Chile. Bueno, Gabriel Boric era uno de ellos, que fue el comienzo de una serie de protestas sociales que terminaron con las grandes protestas sociales del 2018 y 2019 en Chile, que terminaron hasta con una reforma constitucional. Pero Boric es emergente de esa demanda social chilena y joven llega a la presidencia. ¿En la Argentina pasó lo mismo? ¿Hubo renovación dirigencial? ¿Quedaron los mismos de alguna manera disfrazados de nuevos? Bueno, todo eso vamos a hablar con un especialista, con un politólogo que nos visita, que acaba de publicar un libro muy interesante sobre el 2001 y qué dejó el 2001 de aquí en adelante o qué dejó en estos últimos 20 años para analizar. Vamos a hablar de Chile, como te decía, vamos a hablar del nuevo presidente, Gabriel Boric, con Patricio Navia, un analista chileno que está radicado en Nueva York, que tiene una mirada muy particular, atención, no solo sobre el ganador, Gabriel Boric, sino sobre el perdedor, sobre Kast, que fue muy castigado también, perdió mucho, digamos, perdió por más de lo que se creía, pero su pasado pinochetista, su arraigo pinochetista, lo terminó condenando en la última etapa de la campaña electoral, cuando los partidos de la Concertación se arrimaron a Gabriel Boric como una forma de acordar una especie de nuevo espacio político para que nadie que provenga del pinochetismo pueda ser intérprete o representante de la democracia chilena. Tenemos un gran programa para ofrecerte. Quédate con nosotros hasta las 23 aquí en el canal de la ciudad. He decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional. Objetivamente es un día donde los argentinos nos enlutamos para recordar la muerte injusta de muchos argentinos y muchas argentinas. Les garantizo desde ya que seré un presidente que cuide a la democracia y no que la exponga, que escuche más de lo que habla. Bueno, muy bien, les doy la bienvenida al equipo. Antonella, ya repuesta, Anto. Hola chicos, bienvenida. Qué lindo estar acá, los Te extrañamos extrañé. mucho, ¿no? Yo también a Sos ustedes. socio irreemplazable, ¿sabías? Gracias, Te lo decimos me ahora. gusta. Pero si no lo sabías, te lo decimos ahora. Está Leandro Dario con nosotros. ¿Cómo anda, Dani? Bienvenido. ¿Todo bien? Y nuestro invitado, Facundo Cruz, politólogo, uno de los autores de Después del terremoto, el sistema político a 20 años del 2001, un gran libro que acaba de salir hace... Hoy a la mañana. Hoy a la mañana. Hoy la publicamos, sí. Un libro que nos va a permitir reflexionar sobre qué nos dejó el 2001 a los Exactamente, argentinos. sí. Bueno, ¿qué nos dejó el 2001? Bueno, un montón de cosas, me parece, y es lo que tratamos de abordar un poco en el libro, que es una compilación. Somos 23 politólogos y politólogas, que escribimos un total de 19 artículos, en donde abordamos un poco el proceso de reconstrucción del sistema político argentino. Porque si pensamos que el 2001 tuvo 4 dimensiones, una dimensión social que detonó por un trigger económico, entonces fue una crisis social, económica, pero también política e institucional. 20 años después vemos que hay deudas sociales, hay deudas económicas, pero en términos políticos e institucionales, Argentina, en una dimensión comparada latinoamericana, recién, estabas haciendo la apertura hablando de Chile. Chile viene de un proceso de cambio muy profundo y hay una región latinoamericana que está convulsionada. Argentina en estos 20 años aprendió de ese 2001
y con crisis que hubo, porque hubo situaciones de corrupción, hubo tragedias, hubo masacres, hubo bolsos, hubo cuadernos, hubo un montón de situaciones que no se procesaron o no generaron inestabilidad política institucional. Yo te puedo decir algo que es bastante polémico, ¿no? Por eso te digo más que nada por la interpretación de los sectores progresistas de la Argentina de lo que hicieron en 2001. Pero el 2001 dejó como emergente un presidente, por ejemplo, como Eduardo Duhalde, que era, si uno dice, el que se vayan todos, que venga la nueva política, Duhalde era la vieja política, era un claro exponente de la vieja política, caudillo de la provincia de Buenos Aires del peronismo. Duhalde nos deja a Néstor Kirchner. Néstor Kirchner era quien 7 años antes decía que Carlos Menem era el mejor presidente de la historia argentina desde Perón. Néstor Kirchner era el que privatizó todo en Santa Cruz, el que se afilió a las AFJP como un acto de demostración para todos los empleados públicos de su provincia. Un hombre de los 90 que decía que Cavallo, o él y Cristina decían que Cavallo era la mente más lúcida que había en la política argentina, 3, 4 años antes de ser presidente. Vino el kirchnerismo con todo esto que vos nos señalás, ¿no? Con corrupción, con un montón de hechos que nos recuerdan a la vieja política. O sea, kirchnerismo es más peronismo de la vieja política. Y de alguna manera, por eso me refería a los sectores progresistas que se podrían sentir incómodos, lo más nuevo que te ofreció la política del 2001 para acá es Macri, que creó un partido local, portuario, como porteño, y llega a la presidencia en una coalición de partidos políticos. Bueno, el 2001 vio nacer 2 sujetos políticos. Esto es algo que abordan Pablo Toussaint y Tinta Limón en un libro que es muy interesante. Hoy también lo levantó esto Alejandro Berkovich cuando hacía su editorial y planteaba la idea de que el 2001 vio nacer 2 sujetos políticos que están encontrando hoy un límite. O sea, hay un límite en ese proceso de construcción, ¿no? La Argentina viene en esta bipolaridad entre el kirchnerismo y el macrismo. El kirchnerismo elige al macrismo como rival político, sale a enfrentarse con ese macrismo. De hecho, el Frente para la Victoria construye la concertación y va a buscar a otros aliados políticos. Va a buscar el radicalismo, va a buscar al Partido Socialista. La transversalidad. La transversalidad, sí. Exactamente. Que también es una idea que venía de los 90, ¿no? El Frepaso, Chacho Lores planteaban esa idea de la transversalidad. Sí. Pero la transversalidad reconvertida, alejándose primero del Partido Justicialista, van a buscar otros aliados. Pero el kirchnerismo no va a buscar, o sea, tiene un límite en Mauricio Macri y en el PRO. Y ambos se reconocen como rivales políticos y son hijos de ese 2001. Hoy en día pareciera que ese proceso de construcción y acumulación política estaría encontrando cierto límite, o sea que necesitaría de vuelta un proceso de renovación. Ahora, me pareció muy interesante lo que planteabas, Daniel, de esta idea del que se vayan todos y cómo el que se vayan todos, que no quede ni uno solo, decía ese canto de guerra en la calle, no generó una absoluto recambio de los actores políticos. Se quedaron todos, a lo mejor cambiaron de ideas o cambiaron de discurso, pero se quedaron todos. Yo diría que cambiaron de niveles. ¿Por qué? Porque el proceso o lo que fue la crisis del 2001 fue una crisis de representación política muy fuerte. Por eso no llevó a que peronismo y radicalismo desaparecieran. El peronismo se reconvirtió. El peronismo era desregulador y aperturista en los 90. Después del 2003 pasa a volver a esa matriz más estadocéntrica de redistribucionista. Populista. Vuelve a la base del peronismo más tradicional. El radicalismo se estaba dando por muerto y en un momento empieza a reconstruirse desde abajo. Uno de los capítulos en el libro que escriben Lara Goiburu y Mariano Prats analizan cómo a nivel municipal, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, se sostuvo electoralmente y empezó a construir y le dio la base de sustentación a Mauricio Macri para ganar en el 2015. Entonces, también el radicalismo pudo subsistir gracias a las escisiones pan-radicales, López Murphy, Carrió, si querés, que mantuvieron con partidos nuevos ese electorado radical que no se lo pudo llevar el peronismo. Y que ahora después todos están convergiendo de vuelta Juntos por el Cambio. Entonces, claro, los actores políticos tampoco desaparecieron completamente. Lo que sí hubo un que se vayan todos en, me parece, la coalición interna que tenía las riendas del Partido Justicialista. O sea, lo que es después el no balotage del 2003 hace que esa coalición interna menemista haga un recambio y lo que es el crecimiento del kirchnerismo con una parte de dualdismo, pero también con dirigentes propios, se convierte en la coalición dominante del peronismo, que de hecho hoy en día siguen teniendo un peso no menor en el Frente de Todos, que de vuelta a la coalición peronista reunida para acceder de vuelta a la Casa Rosada. Entonces, esta idea de que hubo un que se vayan todos, pero en realidad no se fue ninguno, me parece que es más la sensación de una renovación de una dirigencia nacional, que bueno, hoy sí estaríamos viendo que ya, no sé si tiene un ciclo cumplido o algo, pero por lo menos se nota cierto pedido
de renovación en términos del electorado, de lo que se está votando y de las opciones políticas que están apareciendo. En las últimas horas, Facundo, funcionarios del gobierno de la Rúa, exfuncionarios, salieron a volver a decir que se trató de un golpe lo que pasó el 20 de diciembre de 2001. ¿Qué opinas sobre esa disputa de sentido sobre lo que pasó hace 20 años en la Argentina y el impacto que tiene en el presente? Bueno, ahí me parece que está primero la interpretación que cada actor político hace y sobre todo también el legado que queda para cada una de las personas en la historia argentina. De hecho, hubo un cruce en televisión la semana pasada que fue bastante personal, bastante fervoroso en la intensidad de esa discusión, porque involucraba a personas que estaban con una visión de lo que había que hacer en la economía o con otra. Hay de hecho, y si se me permite también pasar otro chivo editorial, hay un especial que sacó Cenitalcom hace poco, el fin de semana, en donde hay distintas entrevistas a actores claves de ese momento. Y se nota en los que fueron consultados del lado del radicalismo, quienes fueron consultados del lado del peronismo, que hay distintas nociones, ¿no? De que se supo que hubo reuniones en ese momento para evitar el descalabro social, el descontento social, las movilizaciones y los saqueos, y hubo predisposición de los actores para colaborar, pero al otro lado se dice que no hubo una colaboración. Entonces me parece que ahí está mucho la interpretación de los sentidos que se hace y de cómo interpretar y contar lo que fue en el 2001. El radicalismo que pierde el gobierno va a estar contando que no hubo un salvataje de parte de la oposición va a decir, nosotros le venimos diciendo durante muchos meses al gobierno nacional que tenía que cambiar la política económica. Entonces, en ese tira y afloje que es propio también de la grieta y la polarización argentina, porque hoy en día estamos acostumbrados a hablar de grieta y polarización, pero si vamos al 2001 también teníamos una grieta y polarización, y la historia política argentina está marcado por eso. Hay varios capítulos en el libro que hablan de eso, Camila Perochena habla de eso, Alejandro Gunsberg también habla de eso y lo aborda, Ernesto Calvo en otro capítulo también aborda esa cuestión. Nos marca la pauta de que hay ciertos puntos de consenso en la política argentina que no se están logrando, y creo que es uno de los déficits para ciertos momentos de crisis, que hay que a veces dejar de lado un poco las diferencias partidarias y pensar más en términos nacionales y de unidad. ¿Está sucediendo eso ahora, por ejemplo, lo que pasó en el presupuesto la semana pasada, o lo que puede pasar en el Congreso con el acuerdo en el FMI? ¿Vos ves problemas para que la dirigencia se ponga de acuerdo a nivel institucional? Sí, creo que el nivel de polarización electoral hasta ahora le ha redituado a todos los actores, las dos grandes coaliciones, tanto el Frente de Todos como a Juntos por el Cambio. Polarizar en las elecciones les rindió porque han concentrado en una elección legislativa más del 75% de los votos. Esto es algo que en Argentina hacía mucho que no se vivía. No hablamos de una presidencial, es una legislativa donde se tiende a fragmentar más el voto. Ahora, trasladar esa polarización a la dimensión institucional hace que el sistema se bloquee. Argentina sí tiene una herramienta que no todos los presidencialismos la tienen, y es que el presidente puede gobernar después con el presupuesto del mandato anterior. Entonces ahí el que termina ganando institucionalmente de una manera es el gobierno nacional, porque no es que se queda sin presupuesto, puede gobernar. Y la oposición pierde la oportunidad de intervenir en ese presupuesto. Estuvo esa oportunidad, no se llegó a un consenso, en el presupuesto se destraba porque la Constitución y las leyes le habilitan al presidente a gobernar. Ahora, ¿qué va a pasar cuando haya que implementar un programa de reformas o un acuerdo con el fondo, donde van a necesitar ahí vamos a tener, creo, más bloqueo institucional. Me parece que fue un presagio los 2 años que se vienen en el Congreso. ¿Cómo fue la decisión de ponerse de acuerdo y de revisar estos 20 años y de hablar de este suceso entre tantos politólogos, ponerse de acuerdo y lanzar este libro? Bueno, es un libro que nació en pandemia. De hecho, en ningún momento todos y todas estuvimos juntos en una misma sala o aula discutiendo el libro. Lo empezamos a pensar con Gastón Pérez Alfaro, que es un colega amigo de muchos años, que quisimos reunir a distintos especialistas que tocaban variados temas de la política argentina. Los partidos políticos, el poder ejecutivo, los gabinetes, las políticas de defensa, las políticas de desarrollo local, y cada uno fue convocado y empezamos a decir, bueno, la idea es que sean artículos cortos, de no más de 7.000 palabras, y en esa cantidad de espacio que reflexionen sobre cómo fue la Argentina 20 años después. Entonces encontramos que todos los artículos que se centran en, por ejemplo, la dimensión política e institucional muestran una estabilidad y una recuperación de la política y una revalorización de la política que llevó
también a escenarios actuales que tenemos, ¿no?, de grieta y de polarización, y donde encontramos ciertos límites es, por ejemplo, en la última sección del libro que aborda las políticas públicas, que hay un límite ahí en donde Argentina no puede lograr que las políticas públicas se conviertan en políticas de Estado. Entonces, la política de defensa ha ido cambiando gobierno tras gobierno, como marca Juan Bataleme, o Paola Ferrari, que aborda el desarrollo local y plantea que los municipios tienen jurídicamente la posibilidad de plantear políticas de desarrollo local, pero no tienen los fondos si no se los da el Digamos que 20 gobierno años nacional. después, a pesar de toda esta crisis institucional y social y política, Argentina no terminó aprendiendo de todo. Aprendió en algunas cuestiones y creo que si vemos lo que pasó en Perú hace poco, lo que viene pasando en Ecuador, son dos países que tienen dos presidentes electos recientemente con una legitimidad popular muy importante y las lunas de miel no les duraron más que unas semanas porque los congresos ya se les pusieron en contra. Eso en Argentina no pasó. O tampoco tuvimos años de levantamientos sociales y de un gobierno que tuvo que salir a plantear una reforma constitucional como pasó en Chile. O tampoco tuvimos marzos paraguayos como pasó en Paraguay, ni tampoco pedidos de destitución de juicio político. Sí lo tuvo Macri el primer y segundo año de gobierno, hasta recordar el Club del Helicóptero. Macri asume en diciembre y en abril le hacen una marcha en Plaza de Mayo con un helicóptero para que se vaya. Bueno, el tema de la cantidad de piedras que le tiraron al Congreso cuando fue la reforma del cálculo provisional, digamos, es cierto lo que vos decís, aprendimos, la política, si querés, la dirigencia política se mantuvo siempre dentro de la institucionalidad, pero por abajo siempre hubo germinaba una idea de que había sectores que no podían gobernar el país. Te doy un ejemplo, Agustín Rossi, que es un hombre de la democracia, en una entrevista dijo en el año 2017 que Macri era un accidente de la democracia. Y son palabras muy difíciles de digerir, digamos, en un ámbito democrático, ¿me entendés? No, seguro, y son también expresiones de la grieta. Ahora, esas expresiones no se trasladan después a situaciones de ingobernabilidad. De hecho, Juntos por el Cambio o Cambiemos es uno de los pocos casos en América Latina que es una coalición de gobierno minoritaria, no tenía ni mayoría ni en la Cámara de Diputados ni en el Senado y terminó el mandato. Paraguay tuvo situaciones de juicio político, Fernando Lugo no terminó su mandato, Dilma Rousseff tampoco terminó su mandato. Colombia hace muy pocos meses estaba completamente paralizada. Bueno, aprendimos desde la institucionalidad, te llevo al otro terreno, 2001, la gente sale de la calle y dice no va para más, no va para más, estamos mal, la crisis económica nos pega, vino el 2002, ustedes eran más jóvenes, digo, con Leandro somos más grandes, nos acordamos, había trueque, no había un mango, no había laburo, la gente iba a pegar... Los patacones. Los patacones, las neomonedas, iba a pegarle con los tachitos a los bancos para que le devuelvan los ahorros que eran de ellos. Dijimos, bueno, esta crisis, de esto vamos a salir para mejor. Ahora, vos mirás los números socioeconómicos de Argentina, 20 años después tenés más pobreza, o sea, el núcleo duro de la pobreza argentina del 30% no lo perforó nadie, ningún gobierno, nadie, desde los 90 que estamos así. Hoy lo tenés en un 45. Tenés prácticamente 5 millones de personas en la indigencia. O sea, gente que no puede... 5 millones de personas, estamos hablando de prácticamente una población y media de Uruguay que no puede poner un plato de comida sobre su mesa. Tenés una crisis educativa la más importante y más profunda de la historia de la educación pública argentina. 20 años después, 2001, en ese aspecto habremos aprendido en la institucionalidad, pero en cuanto a resultados de gobernanza, fuimos para atrás. A ver, por eso decía al comienzo de que tuvo 4 dimensiones la crisis del 2001 y hubo 2 en las cuales hubo un aprendizaje, pero hay 2 que sigue siendo una deuda pendiente, ¿no? La dimensión social y económica, ahí coincido. Igual, Daniel, para que vos no te sientas tan viejo, yo me acuerdo mucho de las cuasimonedas y de hecho yo era tesorero de mi curso en la secundaria, porque me encargaba de reunir los fondos para el viaje de egresados y yo tenía que estar con 4 tipos de monedas, 3 monedas distintas, en una caja registradora, reuniendo eso. Lecot, patacones. Claro, y era también procesar eso teniendo 17, 18 años. Entonces esas son cuestiones que marcan a la Argentina. Y cuando de repente empieza a haber una situación de crisis y se empieza a volver a hablar de las cuasimonedas o los bonos provinciales, uno empieza a decir, bueno, 20 años después quedan todavía estas deudas pendientes de que otra vez tenemos en la mesa de la discusión el acuerdo con el FMI. Uno, por ejemplo, si va a ver la cuenta de diciembre de 2001,
que estuvo rememorando todos estos días y semanas, ve que todas las noticias hablaban, bueno, del acuerdo con el FMI, de que si se acuerda con el FMI, de que no se acuerda, de que, bueno, en ese momento no se hablaba de tipo de cambio, teníamos convertibilidad. Todo eso vino después. Pero bueno, de que ya había un déficit, de que había que hacer control de precios, etcétera. Y otra vez son esas mismas palabras que van inundando las noticias. Pero vos dijiste algo hace un ratito que me pareció muy, muy importante, la idea de convertir políticas públicas en políticas de Estado. Cuando vos seguís la agenda, por ejemplo, parlamentaria, sobre todo en el primer gobierno de Néstor Kirchner, tenés leyes progresistas, la Ley General de Educación, la Ley de Educación Técnica. Te estoy hablando de un tema que conozco. La Ley de Financiamiento Educativo, la Ley de 25864 para garantizar un piso mínimo de horas y día de clase a los chicos. Oye, bueno, aprendimos y estamos normatizando para mejorar la educación. Ninguna ley se cumplió nunca. No se cumplió ni en ese momento y pasado 20 años cada vez se cumplen menos. O sea, sirvió mucho para la galería, o sea, sirvió para decir un discurso que en el discurso, en el relato, se atendía a la demanda social, en los resultados nada. Bueno, eso es algo, a veces creo que nos castigamos mucho de que los gobiernos argentinos no cumplen con su programa electoral. Y uno después, si va a ver los países en la región, encuentra casos que son bastante similares. Esto es algo que es un problema más crónico de las democracias a nivel mundial, ¿no? Llegar con una propuesta y después que estén los mecanismos necesarios o suficientes para que quienes tengan que tomar las decisiones, que son los representantes, lo hagan en nombre de esos representados, pero cumplan con ese programa. Por ejemplo, hay, que es otro sistema político, ¿no? Pero los parlamentarismos europeos se caracterizan muchas veces por la formación de gobiernos de coalición porque no llegan a tener la mayoría de las bancas. Cuando los gobiernos, los partidos, se sientan a negociar esos acuerdos, firman, ¿sí?, un contrato. O sea, hay un contrato que se somete al escrutinio público y dice, este va a ser nuestro plan de gobierno. Y cuando llega después el momento de renovar las bancas, que se elijan de vuelta a los parlamentarios y ese parlamento elija el nuevo gobierno, sea unipartidario o de vuelta de coalición, entonces ahí la ciudadanía va viendo si se cumple o no se cumple con el mandato anterior de la coalición. Pasó hace poco en esta negociación que llevó más tiempo de lo esperado con la nueva coalición de gobierno que reemplaza a la que venía dominando Angela Merkel en Alemania en los últimos 16 años. Es algo común, por ejemplo, uno va a País Vasco y uno descarga de internet los planes de gobierno, que son planes de 500, 700 páginas, donde dice vamos a hacer esto y después cuando van a las elecciones someten eso a la ciudadanía. ¿Es algo que se estila o se hace en los presidencialismos? No. Es algo que en los parlamentarismos la dinámica los ha llevado a hacer eso. ¿En los presidencialismos o en los países subdesarrollados, emergentes, como latinoamericanos, donde, Néstor Kirchner tenía una frase que era muy cierta, decía, gobernar es emparchar, decía Kirchner, como diciendo que vos llegás con una idea, pero después te encontrás con tanto problema que tenés que poner parche sobre parche. Bueno, es algo que le marca. Entonces vas cambiando, lo que propusiste lo tenés que cambiar sobre la marcha. Es algo que le marcaba mucho ayer el presidente Sebastián Piñera a Gabriel Boric, ¿no? Bueno. Se lo dijo como varias veces. Sí. Uno llega a la Casa de la Moneda y bueno, gobernar es otra cosa. Y del otro lado Boric planteaba también ahí también está su tensión, ¿no? Claro. Respecto de qué hace cada uno. Facundo, decías recién de que el modelo político emergido de 2001 está encontrando un límite. ¿Qué es lo que falta para renovarlo o reformarlo? Bueno, a mí me encantaría tener una respuesta para esa pregunta. Creo que en términos de identidades hay un desafío de acá en adelante. Me parece que quedan 2 o 3 cuestiones que habría que prestar atención a futuro. Primero es el voto joven. Cada año el padrón crece más en términos del votante joven y el votante está encontrando con que los actores de los últimos 10, 15 años son los mismos. Cuando hoy entra alguien a votar que tiene 18 años, en el 2001... Era el mismo candidato, sí. Exactamente. Entonces, creo que, y de repente, o sumemos unos años más, ¿no? 23, 24 años, terminando la facultad, buscando sus primeros trabajos, encontrando que hay que salir al mercado laboral en una economía que está en crisis y que tiene déficit estructural. Y de repente el gobierno de Cambiemos prometió algo y no lo cumplió, y de repente viene el gobierno del Frente de Todos y prometió lo contrario, o una mejor
realización de esas políticas que el anterior no cumplió y tampoco lo estaría cumpliendo. Entonces, eso, si se genera de manera masiva, tiende a generar esa afección. Entonces, creo que el voto joven o el sector de la juventud y el empleo es una demanda. Lo otro era lo que veníamos discutiendo recién, que seguimos teniendo un país con un montón de recursos, pero 50% de pobreza, o no tener la posibilidad de estar conectándonos con el mundo sin que sea a través de los commodities, sino a través de cadenas de valor agregado. Hoy en día el mundo, y lo aprendimos en la pandemia, está trabajando de manera virtual, con la interconectividad, con la posibilidad de estar trabajando hoy en día en cualquier país a través de Internet y generar las condiciones para que se pueda potenciar, porque Argentina tiene muchísimo capital humano con muy buen nivel formativo. Lo vemos en la calidad de nuestros programas universitarios, de nuestras universidades. Y esto es algo que genera sostenibilidad en el largo plazo. Y son cuestiones que están encontrando dificultades. Facundo, te hago la última. En el 2001-2002, en esta crisis, aparecen referentes sociales que no eran actores de la política, ¿no? Yo me acuerdo, bueno, dirigentes sociales, asambleístas, ¿te acuerdas que estaban en las asambleas? Los asambleístas eran actores sociales, nosotros los entrevistábamos porque eran los que manejaban el barrio, las protestas sociales, hacían asambleas en los parques. Parecía que en la Argentina el poder de las decisiones políticas se había atomizado hacia abajo, un caso inédito. Dirigentes, ya te digo, de organizaciones sociales. Yo no recuerdo ninguno de esos que haya pasado a la política como un actor importante. Es más, creo que muchos de esos se burocratizaron desde ese lugar, llegaron a romper con lo que era la burocracia representativa, en este caso la burocracia gremial, si querés, de los sectores trabajadores más desposeídos, y ellos eran como algo nuevo, más directo, una democracia más directa con la gente. Terminaron siendo más de lo mismo, desde otro lugar, pero no recuerdo ninguno que se haya convertido en un actor social o político importante. Bueno, a mí me parece que hay dos líneas para observar ese proceso. Lo primero es que se pensó que la aparición de las asambleas iban a generar, o las asambleas barriales iban a generar un nuevo mecanismo representativo que iba a reemplazar a los partidos. Y eso no pasó. No pasó. Los partidos políticos no murieron en Argentina, solo se fragmentaron y se reagruparon en torno a coaliciones. Y pasó también en el resto de los países. Cuando hay una crisis de representación, parece que los partidos están en crisis, que van a desaparecer y que va a haber un nuevo mecanismo de representación ciudadana. Nadie ha podido todavía reemplazar a los partidos políticos, ni fundaciones, ni movimientos sociales, ninguno. ¿Qué pasó? Y esta es la segunda arista. Los movimientos sociales que surgieron empezaron a encontrar o a buscar un recurso de formalización. Entonces vos tenés, por ejemplo, la CETEP, que ha reunido movimientos sociales, muchos de ellos que crecieron y que aparecieron al calor del 2001 y empezaron a buscar una forma de que el Estado los reconozca. Entonces hicieron una solicitud, por ejemplo, de reconocimiento gremial. Y empezaron con un trabajo de coordinación con la CGT. Y hoy son una base de sustentación importante del Frente de Todos. De hecho, y creo que sí acá hay una diferencia que es importante marcar, se está haciendo mucho paralelismo entre el 2001 y 2021 con el temor de que haya algún levantamiento o movilización social o descontento, sí, etcétera. Sí. Y la red de contención que generan los movimientos sociales y los sindicatos y los partidos en el oficialismo se están trabajando a nivel También popular. en el 2001 no tenían las cantidades de planes sociales y de transferencias de recursos públicos hacia los sectores más desprotegidos como tenés ahora. No, O sea, tenés una red de contención claro. que ayuda a Sí, por eso. frenar la pandemia. Digo, la tarjeta El alimentar, la UH. el fantasma de diciembre está desde el 2001, todos los diciembres pasa exactamente lo mismo. Está el fantasma, Exactamente. pero es cierto que hay una red de contención social, no solo representativa, sino también económica, ¿no? en Sí. transferencia de recursos. Facundo Cruz, politólogo, uno de los autores de Después del terremoto, el sistema político de 20 años del 2001, un libro que salió hoy y parece muy interesante, así que... Estamos muy contentos con la difusión, es de libre acceso, es gratuito, ya está en internet para buscarlo, es terremoto2001.wordpress.com y si no en Twitter es @terremoto2001, de ahí se encuentra el libro y están todas las redes abiertas para quien quiera leerlo y discutirlo. Lo vamos a leer, ahí participa una gran amiga mía como es la historiadora Camila Perochena que escribe el primer artículo. Exactamente, sí. Bueno, gracias Facundo, gracias A ustedes tu por la visita. invitación. Hablamos de lo que dejó el 2001. Recordemos ahora, brevemente, por qué sucedió el 2001 en una mirada que quizás pueda contener todas las aristas que lo compusieron. Nuestro país vive horas difíciles que muestran la culminación de un largo proceso de deterioro. En un contexto económico y social donde muchos argentinos sufren serios problemas,
grupos enemigos del orden y de la República aprovechan para intentar sembrar discordia y violencia, buscando crear un caos que les permita maniobrar para lograr fines que no pueden alcanzar por la vía electoral. Comprendo las penurias que atraviesan muchos de mis compatriotas, las comprendo y las sufro, pero la mayoría sabe que con violencia e ilegalidad no se sale de los problemas. Los problemas hay que afrontarlos y eso estamos haciendo. Recién recordábamos con Facundo Cruz el 2001, analizamos las consecuencias, ¿no? Pero ¿por qué sucedió el 2001? Hay miradas sesgadas, interesadas. Dicen que la historia la escriben los que ganan. Durante un montón de tiempo nos contaron solo una parte de la historia y no había escucha para el resto de las situaciones. Se hablaba de la inoperancia del gobierno del expresidente, el señor que mirábamos recién, que era Fernando de la Rúa, que es una de las aristas y es una de las causas por las cuales sucedió la crisis del diciembre del 2001, del 20 de diciembre. Pero hay otras. Analizar el 2001 solamente desde el facilismo de un gobierno o un mal gobierno o una mala coalición que se fue descomponiendo y generó un vacío político y no le encontró la vuelta a la crisis para solucionarla o darle una salida, es una mirada incompleta. ¿Existió eso? Por supuesto que sí, y pasó, pero no responde toda la crisis del 2001. Eso es una sola parte. Uno podría decir que la segunda parte podría estar en una gran crisis económica que no se desató en diciembre del 2001, que venía juntando antecedentes para explotar en cualquier momento desde fines de los años 90 y explota justamente en el año 2001 y una gran demanda social alrededor de esa crisis económica y esta sería la segunda arista como para poder interpretar por qué sucedió el 20 de diciembre del 2001. La inoperancia de un gobierno, seguro. La crisis socioeconómica, la crisis económica profunda y la demanda social es la segunda parte. Y la tercera, de la que algún día los argentinos tenemos que empezar a hablar, es del interés político de algunos sectores de la política, ligados a algunos sectores del peronismo, y de empresarios que vieron una posibilidad en la caída, en el golpe institucional, como se dice, o en la salida de la Rúa, de generar un cambio profundo, por ejemplo, en la salida de la convertibilidad, con una gran devaluación y una especificación de las deudas en dólares. Hubo muchos grupos económicos en Argentina que hicieron mucho dinero, que hicieron una gran diferencia con la crisis del 2001. Mientras vos, yo, todos nosotros corríamos por 2 mangos y la gente la pasaba mal, hubo grandes grupos económicos que con la especificación asimétrica, con la especificación de los depósitos en dólares, con la especificación de las deudas en dólares, hicieron un gran negocio. Muchos sacaron sus dólares del país y después cuando los trajeron el dólar valía 4 veces más y con una cuarta parte pagaron lo suyo. Y después había un interés político de un sector voraz que estaba detrás del poder. Cuando uno mira, hoy hablaba el presidente Alberto Fernández sobre los muertos del 2001, es cierto que hubo muertos en Plaza de Mayo, es cierto que hubo represión policial en Plaza de Mayo, pero de 38 muertos que hubo en el 2001, 30 sucedieron en la provincia de Buenos Aires, en la provincia de Santa Fe, en la provincia de Córdoba y en la provincia de Mendoza, donde las policías provinciales reprimieron y dejaron muertos y no eran justamente enviados por el Ministerio del Interior, sino por los propios gobiernos que casualmente eran de la oposición, en ese caso el peronismo. El 20 de diciembre del 2001 sucedió porque se juntaron estas tres aristas, estas tres miradas, estas tres situaciones. Un mal gobierno, una crisis socioeconómica muy fuerte con una demanda social y un interés político y económico muy fuerte que sí pudo empujar a un gobierno para obtener lo que finalmente terminó obteniendo y así no fue. El 20 de diciembre del 2001, a 20 años, es un error analizarlo si no juntamos estas tres partes, si nos quedamos con una sola, porque si no analizamos la historia como realmente sucedió, quizás con el tiempo podemos cometer el error de volver a repetirla. Ya volvemos. Cuenta
cómo la Concertación, o lo que era la vieja Concertación chilena, le termina dando un apoyo a un candidato que no era de ellos, sino que estaba más corrido a la izquierda, pero que lo terminan abrazando, ¿no? Incluso Michelle Bachelet. Michelle Bachelet también, por eso mismo, y estamos hablando del socialismo chileno. Pero Antonella nos va a contar un poco del perfil de Gabriel Boric. Sí, estamos hablando de este candidato que ahora llegó a ser presidente, millennial, y como vos mencionabas recién, tuvo una transición y una transformación desde ese Boric, antes de ser el Boric de hoy, de que protagonizaba las protestas estudiantiles, hasta con un perfil también, cómo se mostraba él luqueado, lo estamos viendo, así todo desalineado, pelo largo, barba. Combativo. Sí, combativo. Pero era un pibe, está bien. representando. ¿Quién no tuvo el pelo largo y barba a los 25 Hasta años? hace un Es tiempo, impresionante. porque recién... Esa foto es 10 años Yo atrás. hasta el año pasado tenía el pelo así. Pero hasta el año pasado estuvo así, es cierto, porque después en los últimos meses, durante el 2021, fue cambiando un poco su aspecto también, ligado también a los intereses para representar a ese otro 50%, yo creo que no lo votó, y para ahora lo podemos ver a un Boric mucho más alineado con lo que se espera claro, de una figura presidencial, de la investidura presidencial. Otro de los... Ahí lo tenés, mirá acá qué lo tenemos cambiado como que está está. ahora. ¿Vieron qué cambio, chicos? Que no es solamente un cambio físico, sino también el cambio que él ahora viene a representar en cuanto a su gobernabilidad. Pero también otra de las cosas que interesan, y más que nada acá a los argentinos, son las relaciones bilaterales que va a mantener con el país. Y algo que traigo, un par de datos de color que van más allá de la política, porque Boric ya tiene una buena onda, por así decirlo, y una buena relación con Argentina, tanto en temas institucionales como también una gran admiración por diferentes figuras del ámbito de la música o también del ámbito deportivo. Y así fue, por ejemplo, que ahora en estos últimos días y con el tema de las elecciones empezaron a salir nuevos mensajes en Twitter que él había hecho hace un par de años, no son recientes. Por ejemplo, uno es del año 2013, si no me equivoco, es del año 2013, cuando corrigió al embajador del Reino Unido en Chile, a John Benjamin, que había posteado una foto en las Islas Malvinas, y él había mencionado como las Islas Falkland, que estaba con los pingüinos. Y él dijo, Malvinas, viejo, son las Malvinas argentinas. Él ya ahí demostrando su apoyo. Ahí tenemos justamente al tuit que fue en el año 2013, el 11 de febrero, hace muchísimo tiempo. Él ahí ya defendiendo la soberanía de las Malvinas argentinas por parte de Argentina. Después, otro de los acercamientos que tuvo con respecto a nuestro país es su admiración con el Indio Solari. Dice, no puedo creer que Chile no conozca al Indio Solari, y no solamente fanático del Indio, sino también de Charly García y de León Gieco. Hace poquito cumplió el gran Charly García 70 años. Él lo saludó por Twitter compartiendo un espectáculo que realizó en 1985 en Chile. Y también creemos que se nota muy identificado tanto con la figura de Charly. El rock nacional penetró mucho en Chile. La juventud chilena de los 80 para acá han disfrutado. Y por lo que muchísimo representaron tanto las chileno. figuras, bueno, y los que siguen representando, tanto Charly García, bueno, como también León Gieco, ellos como intérpretes de la música popular y más que nada de los momentos más difíciles, principalmente que atravesamos acá en Argentina, como en la dictadura militar. Claro. Una canción de León Gieco, Los Salieris de Charly, fueron la canción del himno que eligió Boric en el búnker que sonó y que se sintió identificado, porque hay una parte de la letra que es muy interesante, con la que él se replica, y creo que por eso ha estado sonando esta canción últimamente mucho en el búnker, que dice, ahí lo tenemos al gran León Gieco, que dice, queremos ya un presidente joven, que ame la vida, que enfrente la muerte, la tuya, la mía, de un perro, de un gato. Dicen la juventud no tiene para gobernar experiencia suficiente. Menos mal, que nunca la tenga experiencia de robar. Es una parte de la letra Los Salieris de Charly, y con la cual en este momento Boric la eligió para mostrarse y para sentirse representado. Después también con el deporte, elogios a Maradona, siempre defendiendo a su estilo. También lo eligió por sobre Pelé, como también al gran Beto Acosta, del jugador Porque de es hincha de la San Católica, Lorenzo. ¿no? Él es hincha de la Universidad Católica de Chile, que el Beto Acosta es ídolo en y que ese es club, ídolo. claro.
Bueno, así que tenemos muchos puntos y eso es algo de lo que se deja ver de cómo serán las relaciones bilaterales que ya se promete que van a ser buenas, pero mejor que hablarlo con el especialista. No, por supuesto, vamos a hablar con Patricio Navia, que es politólogo, profesor de estudios liberales de la Universidad de Nueva York, está en contacto desde Estados Unidos con nosotros. Ya hablamos en la campaña, antes de la primera vuelta, analizamos los posibles resultados. Bueno, ya Chile tiene presidente, Gabriel Boric. Patricio, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Cómo estás? Gracias por atendernos. Hola, buenas noches. Un placer saludarlos. Bueno, ¿sorpresa que haya ganado Boric? Pues las encuestas lo mostraban por arriba de Kast, aunque la sorpresa es que ganó por el margen que ganó, ¿no? Salió más gente a votar de la que se esperaba y Boric tuvo una victoria pues incuestionable, 12 puntos de ventaja casi sobre José Antonio Kast, es incuestionablemente el próximo presidente de Chile y veremos que también le va, ¿no? Que es un desafío difícil ser presidente de Chile y él va a ser el presidente más joven en la historia moderna de Chile. Patricio, ¿qué podemos esperar los argentinos del gobierno de Boric en cuanto a la relación bilateral? ¿Cómo ves vos esa relación? Pues eso creo que no es un tema, ¿no? La relación entre Argentina y Chile siempre ha sido relativamente buena, fue buena en los gobiernos de los Kirchner, hubo un par de problemas ahí, pero en general fue buena. Desde, creo, el retorno a la democracia, las relaciones han sido bastante cordiales. Creo que con Boric las relaciones van a seguir siendo cordiales. Boric es una persona de izquierda, también lo es Alberto Fernández, los dos han pasado por distintas etapas en su formación política, pero ambos son bastante liberales, son abogados, pertenecen a un mundo más bien de una tradición liberal, creo que de izquierda ambos, creo que se van a llevar bastante bien. Ahí, Patricio, tengo una disidencia y que me permite para hacer una pregunta. Yo a Boric lo identifico como un hombre de izquierda, a Alberto Fernández lo identifico más como un populista, no como un hombre de izquierda, y ahí hay una gran diferencia. La izquierda chilena tiene una trayectoria, tiene un recorrido a lo largo de muchos años, muy diferente incluso al peronismo argentino, ¿no? De hecho, te doy un ejemplo. Augusto Pinochet fue condecorado 2 veces por presidentes argentinos y los 2 veces por presidentes peronistas, uno por el propio Juan Perón y después por Carlos Menem, digamos. ¿Se entiende lo que te quiero decir? O sea, no lo veo referenciado en la izquierda en ese aspecto. Quizás ahora, por una cuestión coyuntural, se los asimile, pero son de distintas matrices ambos. Eso es verdad. Puede ser cierto. Ahora Boric no pertenece a los partidos tradicionales de la izquierda, pertenece a un partido nuevo de izquierda que se definió en relación en contra de los partidos tradicionales. Boric en su corta carrera ha pasado por 3 partidos distintos, así que es también un líder un poco personalista en ese sentido, no es un hombre de partido como lo han sido tradicionalmente los líderes de la izquierda chilena. Boric no ha tenido un solo partido, ahora estaba en un partido que se llamaba Convergencia Social, pero antes estuvo en uno que se llamaba Izquierda Autónoma y pasó por un par de otros movimientos por ahí. Entonces, también es una cosa generacional. Boric refleja un sentir de la izquierda más joven que no milita, ¿no? Milita más bien en movimientos sociales que en partidos políticos. Y Patricio, en el mapa de América Latina, Boric es, como decías vos, un dirigente de izquierda, pero que en el pasado ha criticado a Maduro por violaciones a los derechos humanos. ¿Cómo lo imaginás posicionándose en el mapa regional? Sí, yo creo que Boric no tendría problemas en seguir criticando a Maduro. Creo que va a tener algunos problemas porque uno de los partidos importantes de su coalición, el más importante de su coalición, es el Partido Comunista, que tiene una visión bastante más amigable con Maduro, con Cuba, incluso con Nicaragua, hasta con Corea del Norte. El Partido Comunista chileno se siente identificado. Entonces creo que uno de los desafíos de Boric va a ser precisamente poder mostrar algo de distancia del Partido Comunista. Creo que no se va a querer comprar esa pelea. El Partido Comunista ha defendido a Maduro y lo defiende sistemáticamente. Boric en un momento de mayor juventud y menos experiencia, dijo un par de cosas muy halagüeñas de Chávez, particularmente cuando Chávez murió, pero en general él no se pierde en temas de derechos humanos, solo que creo que va a tener un problema ahí porque el principal partido de su coalición es el Partido Comunista, que tiene posiciones bastante más duras en defensa de Maduro, en defensa de Daniel Ortega y también en defensa de la dictadura en Cuba. Y a nivel doméstico, en Chile, dentro de Chile, ¿cuál es el desafío más grande y más importante que vos crees que tiene Boric?
El principal problema va a ser el problema económico, ¿no? La economía chilena el próximo año va a crecer a menos de 2%. Si Boric va adelante con su plan de aumentar los impuestos a las empresas y a los más ricos, probablemente disminuya todavía más la inversión y la economía tenga crecimiento negativo, una recesión. Eso significa que va a haber más necesidades sociales, significa que el país va a tener que endeudarse todavía más para poder pagar los programas sociales que Boric quiere implementar. El país este año ya está con un déficit de 10% del PIB, lo que hace que la deuda esté llegando ya a un 40% del PIB. El país no se puede dar el lujo de seguir teniendo esos niveles de déficit fiscal y creo que el problema de Boric va a estar en que hizo muchas promesas y las sigue haciendo, está elevando mucho las expectativas cuando en realidad la billetera del Estado va a estar un poco escuálida y no va a poder financiar todos los proyectos que ha prometido. Entonces su principal problema va a ser económico y ahí a lo mejor se termina pareciendo un poquitito más a Alberto Fernández, ¿no? Con problemas de deuda. Chile todavía no tiene mucha deuda, debe menos del 40% del PIB, o sea, una deuda relativamente manejable, pero si está sumando un déficit fiscal de 10 puntos del PIB cada año, la deuda se hace inmanejable relativamente rápido, suben las tasas de interés, sube el dólar y eso termina golpeando la inflación y termina golpeando los bolsillos de las personas que ahora están tan ilusionadas con la llegada de Boric al poder. Patricio, hay un 50% de la población que no votó y que no sabemos cuál es su posición. ¿Vos creés que la sociedad chilena está preparada para todos los cambios estructurales que plantea Boric y que son principalmente en términos progresistas en comparación al gobierno actual? Pues da un poco lo mismo, porque si Boric hubiera perdido, la Convención Constitucional también quiere hacer esos cambios. Entonces, creo que el camino de estos cambios es el camino de la Convención Constitucional. Es verdad que mucha gente no votó, pero la gente optó por no ir a votar. Y el camino de estos cambios, que son cambios muy radicales y riesgosos, que generan incertidumbre y que probablemente van a poner todavía más presión sobre el gasto público, es un camino del que Chile ya había entrado. Entonces lo de Boric simplemente acelera esa dirección, pero no cambia de dirección. El camino que tomaron los chilenos después del estallido social, con el plebiscito del año pasado, es un camino de reformas bastante profundas y bastante radicales que probablemente van a tener un costo económico alto y todavía no sabemos si van a poder ser financiadas, pero es el camino por el que votó la mayoría de las personas. Patricio, te pregunto por los que perdieron, ¿no? Por la derecha fuerte en Chile, es fuerte, incluso corporativamente, uno lo puede ver en algunos aspectos, no solo popularmente en cuanto a la reunión de voluntades, más del 40% de los votos. Te pregunto si va a ser un problema para la gobernabilidad, teniendo quizás enfrente no a un demócrata cristiano, un socialista moderado como Michelle Bachelet, sino a un hombre de izquierda, si corre peligro la institucionalidad en Chile porque la derecha podría hacer algo para que esto suceda. Bueno, la derecha, una buena parte de la derecha se opuso al proceso constituyente, también José Antonio Kast, el que pasó a la segunda vuelta, se puso al proceso constituyente. Yo creo que la derecha puede tomar fuerza si es que el país ve mucho desorden, mucho caos, mucha violencia. Hay una votación de clase media que es muy de bolsillo, ¿no? Vota por la economía, pero también por el orden, por la ley y el orden. Y ese es el camino potencial de la derecha. El riesgo de Boric es que parezca que es un gobierno que no controla la calle, que no va a enviar a la policía a controlar los desórdenes, es un gobierno que podría no controlar los saqueos, las tomas de terrenos. Si Boric se va por ese camino, probablemente la derecha va a ganar fuerza. Y pues Chile, como tú bien dices, es un país que tiene una derecha bastante fuerte y una clase media que también está ilusionada con Boric, pero que si ve que el país va por el camino del caos y del desorden, no se va a demorar mucho en abandonarlo. Patricio, hay un reclamo muy fuerte de los familiares de los detenidos por las protestas en Chile para que sean liberados. Y ahí hay una duda sobre qué va a hacer Boric, más que nada en su relación con Piñera, ¿no? ¿Vos creés que Boric va a propiciar o a facilitar políticas para que la justicia investigue a Piñera y al gobierno de Piñera por la represión en las protestas? Pues todo depende de si le creemos al Boric de la primera vuelta o le creemos al Boric de la segunda vuelta. Si le creemos al Boric de la primera vuelta, entonces sí, él va a propiciar un juicio a Piñera y la libertad de muchos de los presos del estallido social.
Eso puede ocurrir si es que Boric cumple su promesa de primera vuelta. Si en cambio le creemos al Boric de segunda vuelta, va a ser bastante más moderado. No sabemos cuál de los dos Boric va a ser. El Boric, digamos, el corazón de Boric está más en la primera vuelta, cuando ganó el 25% de los votos, con un discurso más de izquierda, pero lo conveniente para Boric es el de la segunda vuelta, que ganó el 55% de la votación y que lo llevó a la presidencia. La pregunta es que no sabemos si cuál de los dos va a ser el Boric que gobierna. Hay gente que dice que la cabra siempre tira para el monte. La metáfora que yo estoy usando más y que me gusta un poco más es, bueno, el príncipe Carlos se casó por conveniencia con Diana, pero al final volvió rápidamente a Camilla Parker Bowles porque ese era su amor de verdad. No sabemos si Boric va a seguir por conveniencia en posiciones más moderadas o va a volver a su amor de verdad, que es un poco más a la izquierda o bastante más a la izquierda de lo que estuvo en la campaña de segunda vuelta. La última, Patricio, ¿va a tener, pensás que va a haber algún tipo de acuerdo o puede haber algún acuerdo en el Parlamento, acuerdo para llevar adelante las reformas con los partidos viejos partidos de la concertación progresista, me estoy refiriendo básicamente al Partido Socialista, Partido Radical, quizás también algo la Democracia Cristiana, podrán acordar con Gabriel Boric, darle el apoyo que quizás necesite para que estas reformas que él propone tengan impulso? Y si ese apoyo también lo va a condicionar a esa moderación, ¿no? Sí, en el Congreso va a tener apoyo en la Cámara, que hay una mayoría de izquierda, en el Senado hay un empate, están empatados a 25 votos la izquierda y la derecha, pero hay bastantes senadores de derecha que son medianamente moderados y que podrían apoyar alguna de las iniciativas de Boric. Pero yo creo que si Boric no logra el apoyo en el Congreso, va a tener el apoyo de la Convención Constitucional. Entonces, por ejemplo, en la reforma de pensiones, si Boric no logra pasarla en el Congreso, la Convención Constitucional puede poner en la nueva Constitución pues que va a haber un sistema público de pensiones y que van a desaparecer las AFPs, este sistema privado de pensiones. Entonces Boric no necesita el Congreso para hacer sus reformas porque probablemente va a tener el apoyo de la Convención Constitucional para las cosas más radicales que quiera hacer. Patricio, gracias por este contacto. Que tengas buenas noches. Gracias, hasta luego. Que estén muy bien. Muchas gracias, muy interesante. Vamos a un breve corte, brevísimo, ya volvemos. Último bloque de Hoy Nos Toca. ¿Qué quedó en el tintero? El Banco Central sacó una comunicación hoy bastante interesante con respecto a las criptomonedas. Sí. El Banco Central está investigando empresas que ofrecen rentabilidades extraordinarias en criptoactivos. ¿Esto qué es? Bueno, empresas que prometen porcentajes abrumadores de ganancias de un día para el otro. Lo que está diciendo el Banco Central es que hay algunas empresas que están haciendo intermediación financiera, algo que la ley penal tributaria prohíbe, o que están involucrados en maniobras de estafa, de defraudación estilo Ponzi. No dio nombres todavía el Banco Central de cuáles son esas empresas, pero anunció que las está investigando. Es un tema a seguir en una economía en la cual la inflación es altísima y muchas personas optan por resguardar sus ahorros en criptomonedas, criptoactivos, en las nuevas tecnologías. Anto. Tras las protestas y violencia en Chubut, la legislatura va a derogar la ley que permitía la megaminería en la provincia. Mañana se va a realizar una sesión virtual a las 9 de la mañana en respuesta a las protestas sociales intensas de los últimos días. Derogó el gobernador Arcioni dijo que va a convocar a un plebiscito. Sí. Recién sucedió algo en Chubut, te completo la información que me parece muy importante y muy grave. Militantes antiminería atacaron el diario El Chubut y lo incendiaron, y había periodistas adentro trabajando. El diario El Chubut, en Comodoro Rivadavia, fue atacado por manifestantes y lo incendiaron, y había periodistas adentro que por suerte pudieron salir sin lesiones y nada, no podemos lamentar ningún hecho de gravedad. Pero el hecho de atacar un medio de comunicación es ya de por sí grave, sí, ¿no? Una locura. Una locura. Esto está sucediendo en Chubut, donde desde hace días se está viviendo una situación... Hay un clima muy intenso. Un clima muy intenso y de mucha violencia social. Y la última tiene que ver que no hay presupuesto y decíamos, bueno, se acaba el Congreso hasta el próximo 1 de marzo. No, el presidente Alberto Fernández acaba de anunciar, no sabemos si esto va a ser en enero o en febrero, pero vamos a tener sesiones extraordinarias en el Congreso de la Nación. Yo supongo, Leandro, que esto tiene que ver
con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Sí, se ¿no? preveía que en enero, febrero, más tirando a febrero, el gobierno iba a intentar convocar extraordinarias por el acuerdo con el FMI. Bueno, esto es una confirmación parcial, porque todavía no sabemos si hay acuerdo o no con el FMI, pero un indicio de que vamos a tener un verano ajetreado en el Congreso. Va a necesitar de, por ejemplo, este plan plurianual que el gobierno tiene presentado, que lo ratifique el gobierno, que lo ratifique el Congreso, después de haber perdido la votación con el presupuesto. O sea, también hay dentro de los Juntos por el Cambio, o todo un debate, la coalición cívica dijo no podemos dejar al gobierno sin presupuesto, como que también hay resortes, también debate interno dentro de los Juntos por el Cambio por la actitud del otro día. Si bien también el discurso de Máximo Kirchner los puso a todos del otro lado, no ayudó en lo más mínimo. Sí, en el verano, justamente cuando se trata el acuerdo con el FMI, uno estima que la posición que va a primar es la responsabilidad institucional, ¿no? Sí. Pero bueno, ahí está tensa la relación en el Congreso entre las dos bancadas y hay que ver qué sucede en enero o febrero. Bueno, nos vamos, nos reencontramos mañana a 22 horas aquí en el canal de la ciudad con esto que es Hoy Nos Toca. Gracias por habernos acompañado. Hasta mañana.